Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a proceder con la exposición de los libros históricos. El libro que nos tocó, el libro de Jueces, con los integrantes del grupo que son Acosta Caterine, Arevalo Josué, Armijo Jarón, Bajaña Arturo y Suárez Dein. Bien, como introducción al tema, el libro de los jueces recibe su título o recibe su nombre por los personajes sobresalientes que se narran en este libro, en este caso, que se llamaron jueces, que en hebreo se escribe Safetín, los cuales fueron suscitados por Dios en los momentos difíciles para liberar a su pueblo de los opresores. Ellos obtenían la victoria a través del prestigio que estos le daban, y ellos gobernaban al pueblo. No administraban justicia, ellos se dedicaban más a gobernar y a libertar al pueblo de Israel cuando estaban oprimidos por sus enemigos. Un dato muy importante de esto es que dice que la única, en este caso, que ejerció lo que es el juzgar civilmente fue Débora, que fue la única mujer que fue jueza en este tiempo. Y ella dice que sí, antes de liberar al pueblo de la opresión, ella sí juzgaba civilmente, se encargaba de hacer, impartir justicia dentro de los del pueblo, ¿no? Entre los que se suscitaron como jueces de parte de Dios en este periodo de los 410 años fueron Débora, Barak, Gedeón y dos jueces más que ejercieron simultáneamente su autoridad, cada uno sobre su propio territorio. Los jueces procedían de distintos extractos de la sociedad y hasta, como decía hace un momento, hasta hubo entre ellos mujeres, que fue Débora. Ya, sin embargo, ellos eran investidos por el Espíritu Santo cuando Dios decidía o escuchaba o veía al pueblo ya clamar por su liberación. Entonces el Espíritu del Señor venía sobre estas personas que eran escogidas netamente por Dios, ¿sí? Y ellos, a través del Espíritu Santo, ellos se levantaban con valor, con fortaleza, y se enfrentaban a los enemigos, liberando de la opresión al pueblo de Israel. Sí, algunos como Jefté y Sansón son los más relevantes en cuanto a la valentía y en la cantidad de enemigos que ellos en este caso mataron, ¿no? Y a esto se los nombra incluso en el libro de Hebreos 11 como héroes de la fe. Su obra era un poco brutal y despiadada, pero acordémonos que en ese tiempo era una lucha brutal porque ellos necesitaban conquistar el territorio de Canaán. Eso es lo que tenían que hacerlo el pueblo de Israel. Entre los jueces que se consideran más importantes, ¿no? En hechos de tratado era Otoniel, Ahod, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Los otros 6 jueces tenían un poco de menos sobresalientes, era porque no estuvieron tanto tiempo al frente del pueblo. Y dice que vieron 2 que en cambio sí estuvieron mucho tiempo, y que lo narra en el libro en primera de Samuel, que era el Samuel. Parece que ellos gobernaron toda la nación hebrea en el periodo inmediatamente anterior a la inauguración de la monarquía, donde Saúl fue coronado rey. El autor, según la tradición judía, dice que sería Samuel, pero nadie lo sabe a ciencia cierta, porque solamente se dice que fue él, y que también se asume que sería Samuel porque en 4 partes del libro de los jueces, como es en el capítulo 17:6, en el 18:1, en el 19:1 y en el 21:25, hay una expresión que en aquellos días no había rey en Israel. Entonces por eso se da que el actuar de los jueces
fue desde la muerte de Josué hasta que comenzó a tener el pueblo de Israel rey, que en este caso fue Saúl. Entonces por esto se suscita esta teoría, ¿no?, de que fue escrito por Samuel y que justamente fue en ese periodo donde no hubo ninguna persona principal, alguien que, como quien dice, o no había un gobierno central en el pueblo, ¿no? El periodo de los jueces. El periodo de los jueces fue, si el libro de Josué fue un libro de conquista, el periodo de los jueces, en cambio, fue un periodo de derrota, mientras que en Josué conquistaban. En cambio, en el libro de los jueces vemos que hubieron 7 opresiones, 7 liberaciones y 7 apostasías. Después de la muerte de Josué hubo decadencia en el pueblo de Israel. Ya no tenían a alguien al frente quien los dirigía o quien los instruía o quien los inducía a que se dediquen a adorar a Jehová en este caso. Entonces, por eso cada cual hacía lo que más le convenía y siempre solamente individualmente de tribus querían, como quien dice, tener una dirigencia, pero no era una dirigencia correcta, porque ellos buscaban simplemente luchar. Incluso se dice que luchaban entre sí y se debilitaban, y cada vez que se debilitaban ellos, de nuevo los cananeos en este caso, ellos venían y recuperaban el terreno que en cierto momento ellos conquistaban. Entonces esta situación a ellos los debilitaba, y como ellos no hicieron caso también a la voz del Señor, que siempre les decía que tenían que sacar a los cananeos totalmente de la tierra, pero ellos no, ellos conquistaban solo una parte y lo dejaban ahí. ¿Y por qué caían en la apostasía? ¿Por qué? Porque ellos al no sacar a todos los habitantes cananeos, se quedaban ahí mismo. Ellos venían y se casaban con las hijas de los cananeos, adoptando las costumbres religiosas, las costumbres políticas y todo de los cananeos. Es así que ellos venían y adoraban a los dioses, ¿no? Entonces esto es lo que enojaba al Señor, y por eso en ese periodo se llegaba a decir, según el escritor, que se llegó a como quien dice, a la religión monoteísta, que era la de Jehová, se puso en peligro de que se termine a causa de esto. Muchas gracias, Dios le bendiga. Sin autoridad central, cada uno hacía lo que bien le parecía. Las tribus hacían la guerra aisladamente y así se debilitaron delante de sus enemigos. No desalojaron a sus antiguos habitantes de Canaán, ni se unieron ante las invasiones, por lo tanto, no pudieron resistirlos. Los hebreos se casaban con cananeas y adoptaban muchas de sus costumbres. A menudo eran arrastrados a participar de ritos obscenos de los paganos. Prevalecía una mezcla del paganismo y la religión de Jehová. La situación social era igualmente pésima. En muchos lugares los israelitas no disfrutaban de una vida de paz y seguridad, pues a menudo se veían obligados a compartir la tierra con los antiguos habitantes de Canaán. Estas siempre estaban prestas a invadir su tierra y despojarlo en cuanto manifestara la más mínima señal de debilidad. Eran tiempos muy críticos en la historia del pueblo hebreo, y más de una vez debe haberles parecido que de ninguna manera podrían escaparse de la aniquilación. En cuanto a la cronología de los jueces resulta oscura, ya que la suma de los años del gobierno de los libertadores y los de las invasiones es 410, una cifra que era muy excesiva, que no se podía ajustar a la realidad histórica. Se puede decir, suponiendo que la existencia de varios de los jueces, pues en Jueces 17 indica que, por ejemplo, la opresión amonita en los libros históricos del oriente y de los filisteos en el occidente fueron simultáneas, y se insinúa pues que había contemporaneidad entre la actividad de Jefté
en el oriente y la de Sansón en el occidente de Canaán. Otra de las particularidades de la cronología es que la naturaleza de las cifras, la repetición de la cifra 40, duración de una generación, o de su múltiplo que es 80, o de su submúltiplo que son 20 o 10, etcétera, puesto que la naturaleza no procede con esta regularidad. Es probable que el autor no tuviera acceso a las cifras exactas y que solo diera unas aproximadas. En cuanto al propósito, habían varias razones por las cuales fue escrito el libro. Se dice pues que se relataba la historia del pueblo escogido en el periodo comprendido entre la muerte de Josué. Sin embargo, el autor no le interesaba mucho los datos mismos históricos, sino que insistía en las lecciones espirituales. No describe tampoco la historia de toda la época, sino acontecimientos que le servían para lograr un propósito. También pues era demostrar la personalidad de Jehová. Él es santo y castiga a su pueblo por sus pecados, pero es misericordioso también para salvarlo cuando da muestras de arrepentimiento. El libro enseña que la opresión es un castigo por la infidelidad y la liberación es el resultado del retorno a Jehová. También cabe señalar la gran necesidad de establecer la monarquía, es decir, un gobierno central y fuerte. Sin la autoridad de un rey, cada uno hacía lo que le parecía. Muchas veces reinó el caos y hasta hubo guerra entre las mismas tribus. La historia de este periodo demuestra también que era preciso que las tribus se unificaran mediante la monarquía para poder hacer frente a las invasiones, a las naciones invasoras. En cuanto al tema, se dice que se encuentra en el pasaje del capítulo 2, del verso 11 al 23, donde el autor explica la causa y el remedio de las calamidades que azotaban a Israel. Los libros históricos presentan la experiencia de un pueblo escogido como un ciclo que se va repitiendo y tiene 4 fases. Entre esas fases tenemos que Israel deja a Jehová para seguir a otros dioses. Dios lo entrega en manos de los opresores y en su aflicción Israel implora a Jehová. Él le proporciona un libertador que rompe el yugo de los invasores. Mientras gobierna el libertador, los israelitas permanecen fieles. Pero cuando este libertador muere, vuelven a apostatar y la serie se repite. Es decir, por lo tanto, el tema general de todo esto, que el ciclo es constante de apostasía, de castigo, de arrepentimiento y liberación. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bien, voy a seguir con las 3 últimas preguntas. Vamos a conocer un poquito de los cananeos. ¿Quién eran los cananeos? Bien, los cananeos fueron un grupo de antiguos pueblos que habitaron en la tierra de Canaán, una región en la actualidad que se encuentra en el Medio Oriente. A lo largo de esta historia, los cananeos, ¿verdad?, jugaron un papel importante en la región, tanto en los términos culturales como religiosos. Bien, una de las preguntas dice, de 2 razones por las cuales los israelitas no desalojaron a los cananeos en el periodo anterior a la aparición del ángel de Jehová. Bien, una de las razones era falta de fe y confianza en Dios. Dice, a pesar de las promesas divinas, los israelitas no confiaron plenamente en que Dios les daría la victoria completa sobre los cananeos. Su temor y su falta de fe le impidieron tomar acciones decisivas para desalojarlos. Eso lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 1, el versículo 19 al 21. Y otra de las razones fue la desobediencia parcial. En lugar de cumplir completamente con el mandato de Dios de eliminar a los cananeos, los israelitas hicieron compromisos y alianzas con ellos, permitiendo que permanecieran en la tierra, lo cual fue una clara desobediencia del pacto de Dios. Asimismo lo vemos en Jueces, capítulo 2, del 1 al 3. Otro literal que nos hace de la siguiente pregunta dice, ¿cómo castigó Dios a los israelitas por haber fallado en su pacto? O sea, Dios castigó a los israelitas retirando su protección y ayuda, permitiendo que los pueblos cananeos que ellos no desalojaron se convirtieran en un obstáculo constante. En estos pueblos les llevaron a caer en idolatría y a sufrir constantes invasiones y opresiones de sus enemigos. Eso también lo podemos observar en Jueces, capítulo 2,
versículo 3, y el capítulo 11, de 11 al 15. Otro literal dice, dos razones adicionales por las cuales Dios retiró su ayuda a los hebreos. Una de las razones fueron la idolatría y la falta de arrepentimiento genuino. Los israelitas comenzaron a adorar a dioses de los cananeos, abandonando el culto exclusivo a Jehová, lo cual violó el primer mandamiento que rompió el pacto. Que eso también lo podemos ver en Jueces capítulo 2 del 12 al 13. Y lo que les dije anteriormente, la falta de arrepentimiento. A pesar de las advertencias y las opresiones sufridas de los israelitas, no mostraron un arrepentimiento profundo y duradero, volviendo, dice, a sus pecados una y otra vez. O sea, pecando, a pesar de todo lo que ellos han vivido, igual estaban pecando y provocaban ira contra Dios. Y eso también lo podemos ver en Jueces capítulo 2 del 17 al 19. Vemos otro literal donde dice haga una aplicación espiritual referente a dos razones que usted ha mencionado, que eso lo vimos, lo vi en 2 Corintios 12, 7, donde habla anteriormente que hablamos sobre la idolatría y la falta de arrepentimiento. Son advertencias que para los creyentes de hoy en día, ¿verdad? Que vemos en 2 Corintios 12 del 7 a 10, Pablo habla de cómo las dificultades pueden servir para mantenernos dependientes de la gracia de Dios y no de nosotros mismos o de los ídolos. Al igual que los israelitas, debemos ser conscientes de que cualquier forma de idolatría, poner a algo o a alguien por encima de Dios, no nos aleja de sus bendiciones. En Hebreos, también Hebreos 5:8 nos recuerda que incluso Cristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento. La falta de arrepentimiento, como sucedió con los israelitas, puede traer disciplina divina. Por esto nos sirve para crear en la obediencia y fidelidad, como lo vemos en Apocalipsis 2:7 y 17:26, donde se promete la recompensa a aquellos que vencen y permanecen fieles a Cristo. Tenemos la siguiente pregunta, dice que había que observar cuáles eran las contras de Israel y el favor de Israel, al pueblo de Israel. ¿A qué llevó a hacerlo primero? Israel castigó a Israel debido a su constante desobediencia y rebelión. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios al recibir los ídolos y a dioses paganos de los cananeos, rompiendo ese pacto que tenían con Jehová. Su idolatría y abandono de los mandamientos divinos provocaron que Dios permitiera que sus enemigos lo oprimieran. Eso también lo vemos en Jueces capítulo 3 versículo 8, donde los israelitas sufrieron, o sea, fueron entregados a manos de otros personajes que eran malos, como el pueblo de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Eso también lo podemos ver en Jueces capítulo 3 versículo 12, a los monaditas bajo el liderazgo de Clon. ¿O qué motivo hacer lo segundo? O sea, lo que dice a favor. A pesar del pecado, Jehová se mostró misericordioso cuando los israelitas comenzaron a clamar a él. En ambos casos, el motivo de la liberación y fue el arrepentimiento y el clamor de los israelitas por ayuda. Eso podemos ver en Jueces capítulo 3 versículo 9, donde dice: Dios escuchó su clamor y envió a dos personajes. Uno de los personajes fue Otoniel como libertador, que eso también lo podemos observar en Jueces capítulo 3 versículo 15, cuando los israelitas comenzaron a clamar de nuevo, ¿verdad? Dios envió a otro personaje también
a Og como liberador de los moabitas. El clamor genuino y el arrepentimiento del pueblo de Israel movieron a Jehová, o sea, a actuar con compasión y a levantar jueces para guiarlos hacia la victoria, o sea, hacia la libertad. Otro punto, vemos aquí que vemos cómo comparar los métodos de Otoniel con los de Alok como hijos. Bien, terminando con la última pregunta, donde vemos la comparación que usó los métodos Otoniel y Ahok. Vemos que Otoniel fue el primer líder levantado por Dios para liberar al pueblo de Israel, que eso lo podemos ver en Jueces, capítulo 3, de 9 y 10. Otoniel fue un líder militar tradicional. Se menciona que el espíritu de Jehová vino sobre él, dándole el poder para liberar a los israelitas en la guerra contra Cusán y Risataí, rey de Mesopotamia, logrando una victoria militar clara. Su método fue directo, basado en la confrontación militar. Vemos el método que usó Ahok. Usó un método más estratégico y astuto. Era zurdo, lo que permitió ocultar una daga en su muslo derecho. Vemos aquí en esta historia. Entonces él ganó la confianza del rey Eglón de Moab y aprovechó esta oportunidad para matarlo en privado. Eso también lo podemos ver en Jueces 3, del 15 al 22. Luego liberó a Israel en la derrota de los moabitas. Su método fue más ingenioso, utilizando el engaño antes de recubrir a la batalla abierta. Otro literal dice: ¿qué cualidades poseían ambos hombres que permitieron que Dios los pudiera utilizar? Otoniel poseía valentía, fe en Dios y obediencia como guerrero y líder. Tenía la disposición para seguir la guía de Dios y actuar con determinación. Su confianza en el poder de Dios fue clave para llevar a cabo su misión. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, lo que demuestra que él estaba disponible espiritualmente para ser usado por Dios. El otro personaje, Ahok, mostró astucia, valor y también dependencia de Dios. Su ingenio para aprovechar su condición de ser zurdo y su valentía para enfrentar al rey de Eglón demuestra su coraje. Ambos hombres utilizados por Dios porque sus corazones eran leales a él, como dice 2 Corintios 16:9, dice: los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer los que tienen corazón perfecto para con él. Dios busca a personas fieles, valientes y dispuestas, tal como lo era Otoniel y Ahok. Bien, en conclusión, este libro de Jueces relata el periodo en la historia de Israel entre la muerte de Josué y el comienzo de la monarquía. Este libro destaca un siglo repetitivo de desobediencia a Dios y opresión por naciones vecinas, arrepentimiento y liberación por medio de jueces. O sea, Dios no permite que el pecado quede sin castigo, y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Su constante desobediencia no los llevó a nada bueno, pero bueno, al final ellos clamaron a Dios y pudieron tener esa gracia divina de parte de Dios. En un versículo ya prácticamente final del libro de Jueces, hay un versículo que dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí vemos una clara ilustración de la anarquía moral y la necesidad de la dirección divina. Bendiciones, hermanos.